La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Juan Rulfo. Amigo Nelson, el día de hoy me invade una gran pena en el alma. Estamos juntos al tiempo de agradecerte por tantas cosas buenas que dejaste entre tu gente, nuestra gente, en este país. Gracias a tu esfuerzo y entusiasmo venciste muchos obstáculos y lograste grandes cosas. De verdad, gracias por todo. Fuiste una gran persona, un gran ser humano, un ejemplo a seguir. Siempre estarás en nuestra memoria y en la memoria de miles. Expresidente sudafricano, líder durante toda tu vida, que luchaste por la igualdad racial y fuiste huésped durante 27 años de las prisiones estatales. Hoy es un momento significativo para mí al recordar tantas cosas, entre ellas tu nombre. Eres famoso, Nelson, pero tu nombre verdadero es Rolihlahla Madira Mandela, promotor de disturbios. Naciste en el pueblo de Mueso, en la región de Transkei, sureste del país. Tuviste una niñez feliz, escuchando a los ancianos relatar las historias de su pueblo cuando éste era libre, antes de la llegada de los blancos. Poco después de tu nacimiento, tu padre fue despojado de su fortuna, de sus tierras y de su jefatura por el gobierno blanco, al negarse a aceptar imposiciones contrarias a las leyes tradicionales del reino Tembo. Ante esta situación, tu madre se trasladó de Mueso a Akunu, buscando la protección de sus familiares. En esta nueva población transcurre la infancia que viviste muy amena. En medio del trabajo, el campo, la escuela, la educación británica y la educación Xhosa, transmitida por los ancianos que agradablemente en las reuniones te gustaba escuchar cada día. A la muerte de tu padre, cuando cumpliste los 9 años, tu madre, Nosekeni Fanny, decidió llevarte al Palacio Real Tembu para colocarte bajo la custodia del rey Hongitabu Dani Yebo. Había sido la última voluntad de tu padre, Maekesini. El gran lugar se convertiría en tu nuevo hogar, donde tu vida transcurriría agradablemente, cumpliendo las tareas en la casa real, asistiendo a la escuela de la iglesia metodista, donde aprendiste inglés, Xhosa, historia y geografía. Fue en la casa real donde aprendiste la verdadera historia, la filosofía, los procedimientos de la democracia africana. Había días en que el gran lugar concurría gente de todas las tribus, los jefes, los clanes y los mandatarios triviales, convocados por el rey Hongintaba. Los momentos más emocionantes que viviste en la Casa Real fueron cuando escuchabas los relatos de los ancianos sobre las historias de los pueblos africanos, de sus guerras, sus héroes, de las luchas contra los blancos cuando llegaron a apoderarse de los territorios. Tu rebelión comenzó en la universidad, cuando fuiste expulsado por participar en una huelga estudiantil que protestaba contra los malos tratos infligidos a una empleada negra a tus 22 años de edad. Huiste de tu familia hacia Johannesburgo para evitar una boda convenida por tu tutor. Cuando te instalaste en el barrio negro de Alexandra, descubriste las realidades de las opresiones blancas, la pobreza, la cesantía y violencia. Para financiar tus estudios de Derecho en la Universidad de Witwatersrand, te desempeñaste en una serie de pequeños empleos y fuiste finalmente contratado por un bufete de abogados blancos. En la universidad conociste a Olivet Tambo, futuro compañero de lucha, y así como Walter Sisulu, quien se convirtió en un mentor y te abrió las puertas del Congreso Nacional Africano, el partido de la mayoría negra fundado en 1911. Cuando te fuiste a Johannesburgo y tienes que enfrentarte a una nueva vida llena de dificultades, al momento de buscar trabajo, el colocarte en una oficina de abogados y estudiando por correspondencia, te graduaste
del Bachiller de Artes. En agosto de 1943 participaste en una marcha de apoyo al boicot de autobuses en el suburbio de Alexandra en contra de la alza de las tarifas. En este mismo año te matriculaste en la Facultad de Derecho de la Universidad de Witwatersrand. Fuiste el único estudiante africano de la facultad. Al comienzo te sentías como mosca entre leche, pero asumiste como un reto el permanecer durante todo ese tiempo en este pueblo. Entre los estudiantes descubriste y te relacionaste con núcleo de blancos, indios y judíos, simpatizantes con la causa CNA y los pueblos africanos. En 1943, Sudáfrica era una sociedad racista donde los blancos, descendientes de ingleses y holandeses, llamados también Afrikaners, eran dueños del poder, imponían la segregación racial y chupaban la sangre. El trabajo de los africanos fueron despojados de sus tierras y quedaron reducidos al 13% del territorio. Estaban prohibidas las relaciones sexuales, los matrimonios entre razas diferentes. Los letreros blancos solamente y negros solamente estaban en todas partes. A los africanos les estaba prohibido hacer huelgas y usar los parques, las bibliotecas, los teatros y los cines. Los africanos no podían votar y la educación que recibían era de muy baja calidad. Los pueblos africanos estaban esclavizados en su propia tierra. En la casa de Walter Sisulu se realizaban permanentes reuniones de los activistas del CNA. En una de esas reuniones fuiste conocido y te diste a conocer ante el doctor Anton Lembel, cuyo pensamiento influyó decisivamente en el proceso de tomar conciencia y politización en tu vida. Lendebel sostenía que África era el continente de hombres negros y que era tarea de los africanos reafirmarse y reivindicar lo que era suyo por derecho. Detestaba la idea del complejo de inferioridad de los africanos y arremetía contra lo que llamaba la adoración e idolatría hacia Occidente y sus ideas. El complejo de inferioridad, afirmaba, era el mayor obstáculo para la liberación. El color de mi piel es hermosa, decía, como el suelo negro de la madre África. Creía que los negros tenían que mejorar la imagen que tenían de sí mismos para ser capaces de emprender acciones de masas con éxito. Mandela comenzó a desarrollar sus aptitudes de liderazgo cuando en 1943 creó la Liga de la Juventud junto con Oliver Tambo, Lembeda, Mada, Sisulu y Kono. Se propusieron imprimirle un nuevo espíritu de lucha a la CNA y adoptar el nacimiento africano como su grito de batalla. Mandela es nombrado presidente de la Liga de la Juventud, integrada a todos los pueblos que lucharían por el derrocamiento de la supremacía blanca y por el establecimiento de una forma de gobierno democrático durante ese año. Mandela, cuando te casaste con Evelyn Massa, con quien tuviste 2 hijos, nos llenamos de alegría por lo que estabas viviendo. El CNA convocó la Unidad de Acción del Congreso Nacional Indio y el Partido Comunista para lanzar una campaña de protesta llamada Campaña Desafío. Amigo Mandela, fuiste nombrado jefe voluntario. Rechazabas las leyes racistas del apartheid. La respuesta del gobierno de Malan no se hizo esperar. Violencia política, arrestos masivos, juicios a los dirigentes, intimidación a las comunidades, amenazas de prohibición a las organizaciones. Del proceso de motivación echando a andar resurgió el CNA como una verdadera organización con base popular. El jefe Lutuli, presidente de CNA, Nelson Mandela y Walter Sisulu quedaron responsabilizados de promover a todas las organizaciones posibles del Congreso.
Debería salir una constitución por la libertad, que recogería los ideales democráticos y de igualdad del pueblo sudafricano. Un panfleto que decía: convocamos a todos los pueblos de Sudáfrica, blancos y negros, hablemos juntos de la libertad, que se den todas las voces, que queden registradas las propuestas que nos harán a todos los libres. Reunamos todas nuestras reivindicaciones en una gran constitución por la libertad. El Congreso de los Pueblos se realizó en Kliptown los días 25 y 26 de junio de 1955, con más de 3,000 delegados. Desafiaron la intimidación policial cuando ya se habían cumplido los objetivos, entre ellos la aprobación de la Constitución por la libertad. En plena causa, arremetió una fuerza policial para disolverla. La Constitución por la libertad reflejaba las esperanzas y sueños del pueblo y fue el embrión de la siguiente etapa de la lucha por la libertad en el futuro de una sola nación. La introducción dice: nosotros, el pueblo de Sudáfrica, declaramos para que nuestro país, que Sudáfrica pertenece a todos aquellos que en ella viven, blancos y negros, y que ningún gobierno puede, en justicia, demandar autoridad a menos que ésta esté basada en la voluntad popular. Que a nuestro pueblo se le ha robado su derecho a la tierra, a la libertad y a la paz, mediante una forma de gobierno basada en la injusticia. Que nuestro país jamás será próspero ni libre hasta que todos sus habitantes vivan en hermandad, disfrutando de iguales derechos y oportunidades. Que únicamente un Estado democrático basado en la voluntad del pueblo puede garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, sin distinción de color, ni raza, ni sexo o creencias. Por consiguiente, nosotros, el pueblo sudafricano, blancos y negros, unidos como iguales, como conciudadanos y hermanos, adoptamos esta Constitución por la libertad y nos comprometemos a luchar juntos, sin ahorrar esfuerzos ni sacrificio alguno, hasta que los cambios aquí expuestos se hagan realidad. Seguidamente, la reivindicación de la Constitución por la libertad se sintetiza en los siguientes títulos: el gobierno será del pueblo, todos los grupos de la nación disfrutarán de los mismos derechos, el pueblo participará de la riqueza de la nación, la tierra será repartida en aquellos que la trabajan. En tu honor, Mandela, también está poder continuar, poder seguir. Agradecemos y conocemos la vida de tu esposa Evelyn Mase. Cuando te divorciaste, porque ella se involucró en actividades que no apoyaban la lucha ni la causa africana en 1955. Cuando te casaste por tercera vez, con 3 esposas, tuviste 2 hijos con cada una. Tu primera esposa fue Evelyn Mase, fallecida el 30 de abril del 2004 de neumonía, de quien te divorciaste en 1957. Después de 14 años de matrimonio, una hija de este matrimonio murió a la edad de la lactancia y tu primer hijo, Madiam Tembelki, falleció en 1965 en un accidente automovilístico. El 6 de enero del 2005 murió el segundo de tus hijos, de tu primera esposa, Mangato Mandela, a la edad de 58 años en Johannesburgo, a raíz de una enfermedad asociada con el SIDA. Era abogado y hombre de negocios, casado 2 veces y padre de 4 hijos. Volvió a contraer matrimonio con Windy Madikizela, de quien se separó 38 años después a causa de un escándalo político en abril de 1992, y finalmente se divorció el 19 de marzo de 1999. Con Whitney tuvo 2 hijas, Seni, nacida
el 4 de febrero de 1958, y Sinsinwa Sinsi, nacida en 1960. En tu 80º cumpleaños, el 18 de junio de 1998, contrajiste matrimonio con Graca Machel, viuda de Zamora Machel, 14 expresidente de Mozambique y patrocinador de la ANC, que falleció en 1986 en un accidente en avión. El 5 de diciembre fuiste detenido a causa de alta traición, de conspiración y de querer derrocar al gobierno. Otros 156 líderes de la CNA en todo el país fueron detenidos. Amigo Mandela, fuiste detenido en varias ocasiones, pasaste a la clandestinidad y decidiste orientar el movimiento hacia la lucha armada al comenzar a reconstruir las regiones del país, socializando y promoviendo las nuevas estrategias de la lucha. La Liga de la Juventud la encabezaste creyendo en que sería una punta de la lanza que lanzaría a la nación en abrir un camino a través de la MK. El CNA adoptó la lucha armada. En una carta a los sudafricanos nos decías: he optado por este camino, que es el más difícil e implica más riesgos y sufrimientos que quedarme sentado en una celda. Combatiré el gobierno codo a codo con vosotros, pulgada a pulgada y paso a paso, hasta alcanzar la victoria. ¿Qué pensáis hacer? ¿Nos acompañaréis en nuestro camino o cooperaréis con el gobierno en sus esfuerzos por sofocar las legítimas exigencias y aspiraciones de vuestro propio pueblo? ¿Vas a permanecer en silencio, neutrales, en una cuestión de vida o muerte para mi pueblo o para nuestro pueblo? Yo, por mi parte, he tomado una decisión. No abandonaré Sudáfrica ni me rendiré. Solo a través de las dificultades, el sacrificio y la militancia puede alcanzarse la libertad. La lucha es mi vida. Seguiré luchando por la libertad hasta el fin de mis días. En 1962 te trasladaste de Argelia para recibir entrenamiento militar y organizar la guerra del CNA, pero al regresar a Sudáfrica fuiste detenido, enjuiciado y sentenciado en principio por 5 años de prisión. En 1964 fuiste condenado a cadena perpetua y fuiste encarcelado en la prisión de Rhode Island, frente a la ciudad del Cabo, donde pasaste 17 años en precarias condiciones, así como en otras 2 cárceles donde estuviste otros 10 años, sumando una pena total de 27 años. En Sudáfrica, la lucha continuaba creciendo e incontenible, a pesar de la represión racista y la política de división y manipulación de las diversas tribales, a través de los bantustanes o patrias africanas. El 16 de junio de 1976, en el suburbio de Soweto, donde tú habías vivido y trabajado activamente durante toda tu vida en Johannesburgo, millares de jóvenes estudiantes realizaban una manifestación de protesta contra la imposición del Afrikaans, lengua de los racistas africanos de descendencia holandesa, en las escuelas. La isla de Robben se sacudió. Llegaron centenares de jóvenes valerosos, hostiles y agresivos. Se negaban a aceptar órdenes y gritaban Mandela, Mandela, cada vez que tenían ocasión. El movimiento Conciencia Negra se trataba no tanto de un movimiento como de una filosofía surgida de la idea de que los negros deberían de liberarse. Ante todo, el sentido psicológico de inferioridad que les había inundado durante siglos de la dominancia blanca. Solo entonces podía el pueblo levantarse con la confianza y sacudirse la opresión. Amigo Mandela, lo recuerdo como tú lo decías. En todo el mundo
continuó desarrollándose el gigantesco movimiento anti-apartheid, simbolizado en libertad para Mandela. Mantener el sistema racial, la prisión de los líderes políticos y la proscripción de las organizaciones se convirtió para el gobierno en una grave pesadilla nacional e internacional. Sudáfrica era el pan de cada día en las Naciones Unidas. Los foros internacionales y conclusión obligaba en realizar el apartamiento de toda una región de sindicales, regiones culturales y de derechos humanos. Sudáfrica fue aislada y marginizada por el sistema de Naciones Unidas. Fueron aprobadas conversiones contra el crimen del apartheid y se adoptaron sanciones económicas, culturales, científicas y deportivas. Centenares de países rompieron relaciones diplomáticas con el gobierno y las mercancías exportadas fueron boicoteadas por los sindicatos. Tras salir de la cárcel en febrero de 1990, amigo, fuiste elegido presidente del CNA y dirigiste con gran emoción y gusto las negociaciones para conseguir, sin guerra, una guerra civil, un sistema democrático multirracional en Sudáfrica, lo que lograste en 1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Sudáfrica pasó un evento muy importante, la victoria del equipo nacional de rugby, luego de ser un equipo abuchado por más de la mitad del pueblo sudafricano, integrado por los negros, los Springboks, se convirtieron en símbolo de una unidad de un solo país. El rugby, por su naturaleza agresiva, había sido para los negros una silenciosa venganza contra la raza que tanto los oprimía y a la cual odiaban. Nadie nunca pensó que llegaría el día en que ambos grupos raciales animarían al mismo equipo, ni que a un negro le permitirían jugar para los Springboks. Amigo Mandela, esto fue una excelente estrategia para apoyar a los equipos en el rugby. Te llamaría amigo, pero más que amigo, eres un hermano, querido en el país y en todo el mundo por luchar durante 67 años contra el régimen de segregación racial. El 10 de mayo de 1994 fuiste el primer presidente de color en Sudáfrica. Amigo, te vamos a extrañar, pero dejas un gran legado. Estamos seguros que desde donde estás nos seguirás viendo y a nuestra gente, y esto es motivo de gozo para seguir luchando cada día. Generaciones te recordarán y serás un ejemplo para seguir, como está escrito en las Sagradas Escrituras, porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio. Serán olvidados en los días venideros. Como muere tanto el sabio, así también muere el necio.